Yo quiero traer un mensaje de fe por el Espíritu Santo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entienda, todo en el reino de Dios se mueve por fe y para fe. Por fe y para fe. Todo en el reino de Dios es por fe. Por eso he discutido o he argumentado o he dicho que hemos sido desde pequeños. Satanás ha logrado infiltrarse en nuestra sociedad, en nuestras familias, en los hogares. Y desde pequeños hemos sido educados y entrenados a través de la televisión, a través de la radio, a través de las redes sociales, a través de todos los medios de comunicación. Somos entrenados. Parece que fuéramos como adiestrados. Parecemos robots que solamente creemos en lo que se puede probar naturalmente, físicamente y materialmente. Amén. Por ejemplo, si yo le digo a usted que aunque el carro no tenga gasolina, va a andar milagrosamente, la gente dice imposible. Imposible que un carro camine sin gasolina porque el carro necesita gasolina para poder andar. O sea, estamos seguros que si no se cumplen los protocolos físicos, biológicos, materiales o químicos, si no se cumplen esos protocolos, como que las cosas no van a funcionar. Por eso cuando la Biblia dice que Jesucristo caminó sobre el agua, a la gente le cuesta creerlo. Si hablamos del nacimiento virginal de Jesús, creemos que es mentira. Si creemos que Jesús fue concebido virginalmente, si ponemos en la mesa que Jesús fue concebido por una jovencita sin haber tenido ninguna relación sexual, es imposible para la ciencia creerlo, es imposible para la ciencia aceptarlo. Y siempre nos dicen lo que es imposible, siempre nos hablan de lo que es imposible. Lo sobrenatural no es posible, son ideas, son simplemente inventos de las personas. Y desde pequeños hemos crecido. Nos han enseñado a dudar de lo sobrenatural. Aquí voy. Pero cuando llegamos a Jesucristo, tenemos que nacer de nuevo. Escucha esto, tenemos que nacer de nuevo. Y esa palabra nacer de nuevo no es simplemente algo que sucede en el Espíritu. Nacer de nuevo implica que necesitamos una reeducación. Oh, no sé si me oyeron. Dile al que está a tu lado, necesitamos una reeducación. Necesitamos un cambio de mente. La palabra arrepentimiento es cambiar la manera de pensar. La palabra arrepentirse, en verdad, metanoia, es cambiar de dirección para algo más alto. O sea, arrepentimiento no es solamente cambiar de dirección, como quien dice, si voy para el sur, ahora voy para el norte. No. Cambiar de dirección es que yo iba en una dirección que me estaba llevando a algo malo, algo destructivo, al infierno, a la pobreza, a la miseria, a la escasez, a la destrucción. Pero arrepentirse es, yo voy a cambiar ese pensamiento, voy a cambiar esa manera de hacer las cosas y me voy a regresar, voy a cambiar. Son 180 grados de cambio, pero no simplemente cambio de dirección, sino que voy hacia algo más alto, algo más arriba, algo más importante. Y por cierto, es algo espiritual. Y nuestra mente tiene que ser cambiada. Y el cambio al que yo me refiero en esas predicaciones, yo creo que ya vamos más de un mes, es que nuestra mente tiene que ser transformada y cambiada para volver al principio de creer en lo sobrenatural. Vamos un momentico a Génesis capítulo 1. Gloria al Señor. Yo abro otra Biblia porque tengo unos versos aquí que no quiero perder. Gloria al Señor. Denme un segundo. Génesis capítulo 1. Aleluya. Génesis. Aleluya, capítulo 1, verso 26. 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Esa palabra hagamos es Elohim dijo. O sea, la palabra Elohim es un plural, no es singular, es un plural. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esa palabra imagen es que se parezca a nosotros. Conforme a nuestra semejanza es que tenga nuestra genética, que tenga nuestro ADN. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Yo quiero que usted subraye en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios dijo que íbamos a señorear, que íbamos a tener autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y la maldición que Dios le dio a la serpiente es, te arrastrarás. En otras palabras, desde aquí Dios estaba disponiendo al hombre para que tuviera autoridad sobre Satanás, sobre la serpiente. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. He aquí que os he dado toda la planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto que da semilla os serán para comer, y toda la bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. En el verso 26 y 27, cuando Dios habla de la intención de crear al hombre a su imagen y semejanza, yo quiero que usted entienda algo. Es verdad que Jesucristo hizo al hombre idéntico a él. Además, Satanás no podía reconocer cuál era Dios, porque el hombre era exacto, era una copia exacta de la imagen de Dios. Pero cuando Dios crea al hombre a la imagen de Dios, el plan de Dios era crear al hombre con una estructura física, con una estructura biológica o física o natural, de manera que él pudiera fluir a través del hombre. El plan de Dios siempre ha sido, desde la creación, el plan de Dios siempre ha sido moverse a través del hombre, fluir a través del hombre. Por eso cuando Jesucristo dijo: el que de mí bebe, aleluya, de su interior correrán ríos de agua de vida, y ese río de agua de vida es Él. Yo quiero que usted entienda algo. Tú tienes una estructura física y espiritual capaz de portar la presencia de Dios. La Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo, que Dios mora en nosotros. Somos el templo de Dios, somos el palacio de Dios, somos el santuario de Dios. Dios ama vivir en nuestro corazón, Dios ama vivir aquí adentro. Escucha esto, iglesia preciosa. Y eso de que Dios vive en nosotros, que yo creo que es algo que hemos pasado mucho por alto, y creo que es algo que la gente ha pasado mucho por alto. Dios no vive en mi corazón, o Dios no vive en mí. Dios no vive en este palacio, Dios no vive en esta morada, Dios no vive en este templo simplemente para estar ahí como sentado y durmiendo. Cuando Dios dice que somos el templo del Espíritu Santo, que tenemos un tesoro en vaso de barro, en verdad lo que Dios está diciendo es que Él quiere fluir a través de nosotros, que Él quiere moverse a través de nosotros, y que lo que Él quiere hacer es utilizar este vaso de barro para moverse a través de nosotros. Y tú tienes que entender eso, tienes que saber eso, porque es una realidad espiritual. El asunto es que hemos convertido la palabra de Dios en algo poético, bonito, proverbios chinos, pensamientos bonitos que al final no significan nada. Santo el Señor. Hoy en día tenemos más la mentalidad de las redes sociales que la mentalidad de la palabra. Pastor, ¿cuál es la mentalidad de las redes sociales? En las redes sociales todo el mundo se ve feliz, rico, bendecido y próspero. Pero en la vida real, en miseria, en escasez y en pecado. Enfermos, miserables, llenos de dudas y de incredulidad. Hemos aprendido a vivir una doble vida. Y aparentar una cosa mientras vivimos otra. Hablar una cosa mientras creemos otra. Y eso tiene que cambiar. Yo no puedo creer, no puedo aceptar que usted y yo digamos que creemos en un Dios sobrenatural, pero cuando la enfermedad golpea, cuando la opresión golpea, decimos que no sabemos qué hacer. Si tú crees en Dios que salvó tu vida, que murió por ti en la cruz del Calvario, si tú en verdad recibiste a Cristo en el corazón, es imposible que tú aceptes nada negativo. La Biblia dice que de Dios no viene nada malo. En Él no hay sombra, ni tiniebla, ni mudanza de variación. Dios es el mismo. Yo no sé por qué la gente piensa que hoy Dios no puede hacer los milagros que hizo años atrás, o siglos atrás, o milenios atrás. Él es el mismo. El mismo que habita en luz inaccesible, el mismo que creó la eternidad, el mismo que abrió el mar rojo, el mismo que envió el maná, el mismo Jesús que multiplicó la comida, el mismo Jesús, el mismo. Es nuestro Dios, es nuestro Señor. Le cantamos, le adoramos, lo oramos, lo honramos, le servimos. Pero cuando se trata de esperar un milagro, nuestra mente lucha contra eso sobrenatural, porque sabemos, aleluya, porque sabemos que es ilógico. Cuando oramos, entienda, cuando usted ora, usted sabe que es ilógico que lo que usted está pidiendo Dios lo haga. Es ilógico. ¿Cómo tú sabes que Dios va a sanar o a salvar a tu hermana o a tu hermano? ¿Cómo tú sabes? Tú lo pides, pero es ilógico. La lógica impide creer que Dios puede cambiar mi mamá, mi papá, mi tío, mi primo, mis hermanos, mi sobrino, mi economía. Aleluya. Por eso la vida de fe es ilógica. Pablo decía: bendita locura.
La vida de fe es ilógica. La vida de fe no niega la realidad que usted vive. La vida de fe no niega la situación que estás viviendo. La vida de fe no niega. La vida de fe no te dice que lo que estás diciendo es mentira, como mucha gente dice, no, esto es una mentira. No, es una verdad. Si el médico dijo que tienes cáncer, tienes cáncer. Si hay células cancerosas, ahí están esas células. Si no tienes dinero, no tienes. O sea, la fe no niega eso. La fe no niega la circunstancia, la fe no niega la situación, la fe no niega tu dificultad económica, tu dificultad familiar. La fe no niega. La fe ni siquiera va en contra. La fe simplemente dice, yo puedo hacer algo diferente. Ya. Entonces usted se puede quedar toda la vida diciendo, Satanás es un mentiroso, Satanás es un mentiroso. Usted se puede quedar toda la vida diciendo, Satanás es un mentiroso, y va a seguir pobre, miserable y enfermo. Porque todos sabemos que Satanás es un mentiroso. El problema es que decimos que Satanás es un mentiroso y creemos que simplemente diciendo, Satanás es un mentiroso, todo va a cambiar. No. La vida de fe no contradice la situación. La vida de fe ni siquiera contradice lo que Satanás está haciendo. La vida de fe lo que hace es manifestar una realidad superior. Pero para vivir por fe, ¿sabe cuál es el ingrediente principal para vivir por fe? Humildad. Aleluya. Porque para vivir por fe, escúcheme bien, iglesia preciosa, usted tiene que entender que usted no lo puede hacer. Aleluya. Espíritu Santo, ayúdame. Yo no puedo sanar un cáncer. Yo no puedo sanar un tumor. Yo no puedo. Es ilógico. Por eso cuando le decimos a los médicos que Dios puede sanar milagrosamente, se ríen. Porque inmediatamente ellos están pensando, ¿cómo van a desaparecer esas células de la noche a la mañana? ¿Cómo van a desaparecer? Ellos solamente están pensando en un proceso químico que pueda matar la célula cancerosa o el tejido canceroso. Y cuando se les habla de que Dios puede hacerlo sobrenaturalmente, lo que sale de Dios es una sonrisa como de sarcasmo. Porque su lógica les impide creer. Por eso, Maranata, cuando se trata de Cristo, cuando se trata del Espíritu Santo, cuando se trata de la palabra de Dios, cuando se trata del reino de Dios, tú tienes que entender que esto va muy por encima de tus capacidades, habilidades, sabiduría, inteligencia, potenciales. Esto va mucho más allá. Si con los años que tienes ya te has dado cuenta que con tus propias manos tú no puedes hacer nada sobrenatural, tenemos que permitir que sea Dios el que lo haga. Aleluya. Una vez los discípulos intentaron echar fuera un demonio y no pudieron. Pero dice que ellos intentaron. Quiere decir que ellos intentaron porque seguramente antes lo habían hecho y otros demonios se habían salido. Antes habían orado por unos endemoniados y sí habían sido libertados. Pero esta vez estaban intentando echar fuera un demonio y no pudieron. Y cuando Jesucristo viene dice, ¿hasta cuándo estar con ustedes, generación incrédula y perversa? Algo pasó que ellos no pudieron echar fuera este demonio. Y cuando después de que Jesús libertó a este muchacho y bueno, el joven fue libre, los discípulos le preguntan, ¿y por qué nosotros no pudimos? Y Jesucristo les contestó, porque este género, Naisa, no sale sino con oración y ayuno. En otras palabras, recuerde que Jesús venía de orar. Jesús venía del monte de haber pasado tiempo con Dios. Él venía de orar y seguramente de ayunar. Y les dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Escuche esto, iglesia preciosa. Hay ciertas esferas del espíritu, hay ciertos rangos espirituales donde tú solamente llegas allí por oración y ayuno. Pero cuando hablo de esto y un rango espiritual, no estoy hablando de algo místico, aunque lo es. No estoy hablando de algo inalcanzable, porque es alcanzable. Estoy hablando simplemente de que tu mente tiene que ser cambiada para llegar a ese lugar. Es tu mente la que cambia para aceptar que tú puedes. Es tu mente la que cambia para aceptar que tú eres lo que Dios dice que tú eres. Yo le aconsejo que cuando usted ore, y que cuando usted ore en lenguas, y que cuando usted ore en el Espíritu, yo le ruego a usted que cuando usted esté en ese lugar, piense en todo lo que Dios ha hecho por usted. Piense, medite en que usted es hijo de Dios, heredero de Dios, coheredero con Cristo. Yo quiero que usted piense lo que dice la palabra, que usted es la carne. La Biblia dice que somos la carne y los huesos de Cristo. Eso tiene que significar mucho, porque si yo soy la carne y los huesos de Cristo, yo no me imagino a Cristo ni con lepra, ni con cáncer, ni con tumor, ni con coronavirus, ni con neumonía, ni con nada de eso. Y yo soy, usted y yo somos la carne y los huesos de Cristo. Si puedes encontrarme el verso me ayudaría mucho.
Somos el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que Cristo mora en nosotros. La Biblia dice que nuestra vida está escondida, encriptada en Cristo, en Dios. ¿Usted entiende esa redundancia de declaración que dice nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios? Efesios, vamos ahí un momentico, Efesios capítulo 5. Aleluya, Efesios capítulo 5, el verso 30. Aleluya. Aleluya. Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para hacerla especial. Ese santificarla es hacerla especial, aparte de todas, es diferente. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo es que usted es purificado? No es por una imposición de mano. Usted no es purificado porque alguien le impuso mano, porque alguien le dijo demonio fuera. ¿Sabe cuándo usted es purificado? Por la palabra. La palabra purifica tu mente de tanta cosa negativa, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Por eso yo creo que estamos levantando una iglesia gloriosa. Se está levantando una iglesia de poder, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué tremendo que este santo y sin mancha siempre lo hemos direccionado a sin pecado. ¿Sabe que una iglesia santa y sin mancha también es una iglesia especial, sin duda, sin incredulidad, que cree lo que ella es? Con identidad. El problema del mendigo, cuando en la historia del mendigo, cuando lo hacen príncipe, es que siendo príncipe no acepta que es príncipe, no pierde la mentalidad de mendigo. El problema de Israel cuando salió de Egipto fue que salieron de Egipto, pero Egipto se vino con ellos en el corazón. Una iglesia santa y sin mancha es una iglesia que sabe que pertenece a otra clase, tiene otro estatus, su caso es diferente, aleluya. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Cómo es que el marido debe amar a su mujer? Como a su propio cuerpo. Pero no se le olvide que el apóstol Pablo está haciendo una analogía entre Jesús y la iglesia. O sea que Jesús ama a la iglesia como a su propio cuerpo. No me oyeron. Yo quiero que usted sepa que usted es especial. Es Satanás el que te quiere convencer de que no eres tan especial. Que tal vez Dios sí sana a otras personas, pero a ti no. Que tal vez Dios sí prospera a otras personas, pero a ti no. Como que tú necesitas más fe. Como que el diablo te dice, no, tú necesitas más oración, más consagración. Tú necesitas algo más. No, escúchame bien. Primero que nada, tú tienes que entender que tú eres especial. Aleluya. Que eres el cuerpo de Cristo. Que eres la carne y los huesos de Cristo. Que así como el marido ama a su mujer, Cristo te ama a ti. Aleluya. Y dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Si está leyendo conmigo, el que ama a su mujer, dice, a sí mismo se ama. Verso 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Jesús no aborrece la iglesia, Jesús la ama, porque somos miembros de su cuerpo. Verso 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Jesucristo sustenta y cuida a su iglesia. Dile al que está a tu lado, es Jesucristo el que nos sustenta. La palabra sustentar es sostener, es mantenerlo de pie. Y eso implica tenerte en salud, tenerte alimentado, tenerte bendecido, gozoso, alegre, feliz. Jesucristo es el que nos sustenta y Jesucristo es el que nos cuida. Como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Esto que está escrito aquí no es una idea, algo bonito que se le ocurrió a Pablo. Es Dios hablando a través de este siervo, porque somos miembros de su cuerpo. Yo no sé usted, yo soy miembro del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. Si yo puedo creer eso, yo tengo que meditar eso. Bueno, Señor, yo quiero, cuando usted oiga al Señor, yo quiero que tú me reveles esto. Por favor, escriba este verso, escriba estos versos, escriba estas citas y por favor, conviértalas en su motivo de oración para esta tarde y dígale, Señor, yo quiero entender, yo quiero comprender esta situación. ¿Cómo es eso, Señor, que yo soy tu cuerpo? ¿Cómo es eso que yo soy tu hueso? Porque si eso es verdad, si es verdad que tú sustentas y tú cuidas a la iglesia, que es tu esposa, que es tu novia, y dice la palabra que tú la sustentas, que la cuidas, que tú la proteges,
pasajes. Señor, yo quiero entender eso, porque en la medida que mi mente espiritual, que yo puedo tener la mente de Cristo, y en la medida que yo puedo entender esto, la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Satanás siempre se aprovechará de nuestra ignorancia. ¿Cómo fue que él engañó a Eva? ¿Con que Dios dijo? ¿Con que Dios dijo? ¿Cómo fue que él quiso engañar a Jesús? Si eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. A ver, prueba que eres hijo de Dios. Prueba. A ver, prueba que eres hijo de Dios. Le tengo noticias. Yo no tengo que probar que soy hijo de Dios. Es más. Cuando un padre necesita pruebas de que su hijo es su hijo, es un mal padre. No me oyeron. Es como que tú eres mi esposa y cuando quedaste en embarazo de Naisa, yo diga: no, yo necesito pruebas. Si usted ve a ese muchacho y me ve a mí, somos una foto y una fotocopia. Yo no tengo que probarle a nadie que soy hijo de Dios, porque lo soy. Tengo su ADN, comparto su misma sangre. La sangre de Jesús corre por mis venas. Créalo usted o no. La Biblia dice que somos su carne y sus huesos. Y si usted no sabía, de los huesos fluye la sangre. Espíritu Santo, ayúdame. Que podamos entender que somos más que meros mortales, que en verdad somos ciudadanos del reino de los cielos, y que pronto, yo te hago una pregunta: ¿estás listo para el rapto? Porque en ese día del rapto, este cuerpo natural, lo que Pablo llamaba este tabernáculo corruptible, se convertirá en un tabernáculo incorruptible. ¿Puedes tú imaginarte a Jesús enfermo? No. Y somos el cuerpo de Jesús. Entonces no tenemos por qué meditar o por qué aceptar ninguna enfermedad. Y escúchame bien: si tienes algún síntoma de enfermedad, combátelo con la palabra, combátelo con la fe, combátelo con la esperanza. Yo siempre he dicho que cuando uno está sano es fácil hablar de sanidad, y cuando uno tiene plata es fácil hablar de prosperidad, porque solamente hablan de enfermedad los enfermos y solamente hablan de pobreza la gente que es pobre. Pero entonces solamente deberían hablar las cosas espirituales, los que son espirituales. Y deberíamos entender Hebreos 11. Vamos a Hebreos 11. Espíritu Santo, ayúdame. Hebreos 11, verso 1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Escuche esto, mi amor, escuche. Lo que se ve no es que existía en el mundo sobrenatural. Dice que lo que se ve fue hecho de un material. En otras palabras, tu sanidad puede que no esté hecha, pero la fe la provoca, la produce y la manifiesta. Por la fe entendemos que lo que no se ve, lo que no está, lo que no hay, lo que no existe, fue hecho por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de un material que no se veía. Pastor, ¿y cuál es ese material? La palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que nos da acceso a milagros, señales y prodigios. La palabra de Dios dice que cuando los discípulos salieron predicando la palabra, el Espíritu Santo iba detrás de ellos confirmando la palabra con milagros, señales y prodigios. Dice que le seguían. En otras palabras, cuando hablamos la palabra, los milagros, las señales le siguen. Mi pregunta es: ¿qué palabras estás hablando? Porque las palabras, recuerden lo que hablamos la otra vez, las palabras crean una maraña. Una maraña que te impide ver lo que Dios está haciendo. Vamos un momentico, gracias Espíritu Santo. Oh, Rey de Gloria. Eclesiastés, capítulo 11. Oh, Espíritu Santo, dame sabiduría para ministrar tu palabra. Dame sabiduría para ministrar tu palabra. Dame sabiduría, Señor, para que tu palabra penetre el corazón de estos hombres y mujeres y que su vida jamás vuelva a ser igual. Aleluya.
Eclesiastés capítulo 11, verso 1. ¿Por qué no oramos un minutito en lenguas para que el Espíritu Santo nos ayude? Broshaka tilara branda rama seterebekai. Y kabasaka tilara branda rebabashoko torobo seterebe. Y kabasanda ramandoro brokotoloro brosaka tilara branda ramanda rama keterebe kendarabaka. Kirabasaka tori branda rama setelerebe keterebeke. Y kabashaka tira branda rama. Ayúdanos a entender, revélanos tu palabra, la tuya, la de nadie más, Señor, tu palabra, dame revelación de tu palabra. Dile, Señor, quita la ceguera mental, la ceguera espiritual, quita toda ceguera, abre los ojos de mi entendimiento. Dile, abre los ojos de mi entendimiento, Señor, dame sabiduría para vencer al diablo, para vencer el pecado, para vencer la enfermedad, la pobreza, la miseria, la escasez. Dame la mente de Cristo, Señor, que yo pueda manifestar la sabiduría, la unción, la gracia, la inteligencia de Cristo, Señor, para vivir por encima de todas circunstancias, para vivir muy por encima de principados y potestades, para vencer toda opresión del maligno. Ayúdanos a entender. Y basaka tarabaka. Ebrasoko torobrosetere brenda rama katira makanda rama. Rebo shebre katira basoa. Ekamasaka talara branda rababa shaka basoko torobosetere beketerebeke. Rababama sheka braso karianda ramandore bekiaba. Aleluya. Eclesiastés 11:1. Espíritu Santo, haz algo. Echa tu pan sobre las aguas. Porque después de muchos días lo hallarás. Esto es una metáfora. Yo quiero que usted entienda, esto es una metáfora. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Tu pan es tu provisión. Las aguas es la gente. En otras palabras, sé generoso, sé dador, porque después de muchos días tú volverás a hallar esa provisión que diste. En otras palabras, hay un círculo, hay un ciclo de siembra y cosecha, hay un círculo de dar y recibir, hay un círculo que yo no sé cómo funciona. Yo quiero que usted entienda, agarre esa frase, yo no sé cómo funciona. Yo no sé. Yo solamente sé que es un ciclo. Yo echo mi pan sobre las aguas, yo soy generoso con la gente, y después de un tiempo, no dice cuánto tiempo, eso mismo que yo di va a regresar a mí. Reparte a 7. ¿A cuántos? A 1 a 8. O sea, sé generoso, porque no sabes. Subraye, no sabes. Nadie sabía que iba a pasar esta pandemia. Nadie lo profetizó, nadie lo dijo, nadie lo aseguró. Y si no lo hubieran dicho, la mayoría no lo hubiera creído. Porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Yo quisiera que todas esas personas que la han pasado tan mal analizaran qué tan generosos eran antes de toda esta situación. Y hablo generosos con el reino de Dios. Hablo generosos con el avance del reino. Hablo generosos con el interés o los intereses del reino de Dios. Porque tú no sabes. Porque tú no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. En otras palabras, lo que el predicador, que es como se le llama al de Eclesiastés, lo que el predicador está diciendo es, cuando tú repartes a 7 o a 8, o sea, no a 1 ni a 2. El que reparte a 7 y a 8 tiene asegurada una provisión cuando venga el día malo. Te lo voy a poner de esta manera para que no piense que estamos hablando de plata. Habla la palabra ahora. Repártele la palabra a muchas personas, porque tú no sabes el mal que viene mañana. Habla la palabra, sé una voz de esperanza, sé una voz de bendición, sé luz, sé sal, sé bendición para otros. Reparte vida, reparte esperanza. Aleluya, porque tú no sabes. Cada palabra, cada predicación, cada palabra de esperanza, cada declaración de fe, cada testimonio de fe, cada que tú hablas la palabra proclamando y declarando la bendición, la salud, la sanidad, la protección, la santidad, la consagración, tu vida espiritual, ese aumento y ese incremento en tu fe, ese aumento y ese incremento en tu vida espiritual, en el nombre de Jesús. Escúchame bien.
repártelo a 6, repártelo a 7, repártelo a 8, repártelo a 20, repártelo a 30, porque tú no sabes el mal que viene mañana. En otras palabras, lo que tú siembras hoy es tu rescate mañana. Lo que tú siembras hoy es tu rescate para el día de mañana. Si las nubes fueren llenas de agua, ¿cómo se llena una nube de agua? Se llama evaporación. Cuando el agua se evapora, el vapor sube a la atmósfera. Y en la atmósfera, ese vapor se convierte en nube. Se condensa. Y entre más vapor sube, más grande la nube. Y entre más vapor sube, más grande la nube. Entonces él dice, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. En otras palabras, nuestras oraciones, nuestros ayunos, nuestras vigilias, nuestras oraciones, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestra generosidad es como ese vapor que está llenando nuestra nube. Y escúcheme bien, tarde que temprano viene un aguacero. Bueno, hay quienes vamos a recibir un aguacero, hay quienes están recibiendo una garubita. Porque lo que mandaron para el cielo fue tan poco que lo que les cae es una garubita, una chispita de agua. Y si el árbol cayere al sur, escucha esto, o al norte, en el lugar en el que el árbol cayere, allí quedará. En otras palabras, ten cuidado, iglesia. Ten cuidado. Porque al árbol nadie lo para. El árbol caído nadie lo para. En otras palabras, el árbol solamente queda de pie cuando está bien regado, cuando está bien agarrado, cuando está bien cimentado, cuando ha echado buenas raíces. El árbol no cae. Porque cuando cae nadie lo levanta. El que el viento observa no sembrará. Y el que mira las nubes no segará. Pastor, ¿qué significa eso? Hay personas que siempre están esperando el momento correcto para dar. Yo necesito sentir, a ver, el viento. ¿Será el momento para sembrar? Vamos, yo quiero ver si es el momento para sembrar, para dar, para ser generoso. Vamos a ver si es el momento. Vamos a ver las nubes, a ver si es el momento específico, a ver si es el... Escúchame bien. El que siempre está pensando cuándo es que lo puede hacer y cuándo es el momento correcto, se le pasan los días, las semanas y los años. Y cuando era el momento de recoger, no hay nada que cosechar. Porque pasaron semanas y meses diciendo mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago, el lunes lo hago, el martes lo hago, la próxima semana lo hago. Nunca lo hicieron y en el momento de la necesidad no hubo cosecha. Y escúcheme, mi énfasis no es necesariamente dinero. Estoy hablando en este momento de hablar la palabra, de confesar la palabra, de meditar la palabra. Porque cuando tú hablas la palabra y meditas la palabra, tú estás sembrando en tu corazón. Tú estás invirtiendo en tu espíritu, tú estás invirtiendo en tu ser. Y en el momento que lo necesites, todo esto que sembraste en tu corazón, toda la palabra que sembraste, todo ese tiempo de meditación, todo ese tiempo de palabra, todo ese tiempo de oración, todo ese tiempo de orar en lengua, de proclamar la palabra, de predicar allí, de salvar allí, de predicar en aquella casa de luz, de salvar allí, de salir al evangelio cambia, de ir a los hospitales. Todo esto que haces, que es una siembra para ti mismo, en el momento que lo necesites, vas a cosechar. Qué tremendo que una vez más los testimonios más bellos que estoy escuchando últimamente son de la gente que le sirve a Dios. Ayer escuché el testimonio de dos familias, dos mujeres que, por cierto, son mujeres dedicadas al reino de Dios, dedicadas a su servicio, dedicadas al evangelio cambia en los hospitales. Y aunque son aguerridas y valientes, ayer pudieron comenzar a trabajar de acuerdo a la profesión que ellas estudiaron en otro país, con un sueldo fijo, con un buen sueldo, en medio de la pandemia, en medio de esta situación. Las contratan a ellas. Ay, pastor, es buena suerte. Buena suerte, diles a ellas si es buena suerte. No, la palabra dice que, escúcheme bien, he aquí que vengo y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y escuchen, mis hermanas, ustedes saben de quiénes estoy hablando. El que le da al profeta recompensa de profeta recibe. Recompensa de profeta, en otras palabras, cada que usted sirve a la visión de un profeta, la recompensa de ese profeta también es para usted. Ahí tiene.
El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Verso 5 otra vez, como tú no sabes. En otras palabras, tú y yo tenemos que hacer estas cosas: hablar la palabra, declarar la palabra, confesar la palabra, orar la palabra, orar en lenguas, orar en el Espíritu, edificar nuestra fe, edificar nuestra santísima fe, proclamar la palabra, meditar la palabra, predicar aquí, predicar allá, servirle al Señor. Tenemos que hacerlo todo porque no sabemos. Mire lo que dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas, el cual hace todas las cosas, el cual hace todas las cosas. Hay muchas cosas que ignoramos en el cómo Dios las hace. ¿Quién conoce el camino del viento? ¿Quién? Ni los meteorólogos conocen el camino del viento. Ellos simplemente asumen. Pero ellos no saben en qué momento el viento puede cambiar de rumbo. No saben. Nadie sabe cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer. Pastor, pero hoy en día hay ecografías de 3D, 4D, 5D, ya hay 20D, qué sé yo qué habrá. No importa cuánto usted vea a ese niño, pregúntele a esa mujer si sabe cómo es que ese niño crece. Ella simplemente sabe que algo por allá adentro se le mueve. Mi esposa decía: yo siento como un gusanito que se mueve para allá y para acá. No, que 4 gusanitos más grandes. Podemos hablar del método, no sé, de la multiplicación de las células y podemos hoy, por causa de la ciencia, sabemos cómo es que las células se multiplican y cómo es que pueden crecer los huesos. Lo sabemos científicamente, pero el cómo, no. Ya sabemos el cómo, pero el por qué. ¿Qué fue lo que le dio vida y energía a esas células para que cuando se juntaron produjeran vida? Por eso hoy en día quieren separar la humanidad de la persona. Qué tremendo que mientras seas un ser humano no tienes derecho. Tienes derecho cuando eres persona. Para allá vamos. Para allá vamos, porque una persona es ser humano en el momento de la concepción. Ahí es un ser humano. Por eso ya no se va a hablar de los derechos del ser humano, sino de los derechos de las personas. Tienen que cambiar esa palabra, porque una persona es ser humano desde el momento de su concepción. Y como quieren matarlo, hay que despersonalizarlo, hay que deshumanizarlo. Como no sabemos, ese era otro tema, es que a veces volvamos al Espíritu. Como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. En otras palabras, cuando yo te pido que ores por el Espíritu Santo, cuando yo te pido que te concentres en la palabra de Dios por el Espíritu Santo, cuando yo te ruego y cuando yo te suplico que proclame la palabra, que digas la palabra, cuando yo te llevo a versículos como Josué 1:8, donde dice que no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo no te lo digo simplemente porque quiero parecer un pastor religioso o fastidioso. Te lo digo es porque es lo que la palabra de Dios dice para tu éxito. Pero demanda responsabilidad. Tú puedes quedarte toda la vida quejándote de que el Estado no te ayudó, que es que el Perú no te ayudó, que es que la familia tal no te ayudó, que es que nadie te ayudó. Pero escúchame bien, nadie te tiene que ayudar. Tú tienes que renunciar a esa mentalidad asistencialista que piensa que todo el mundo tiene que darle algo, que todo el mundo tiene que hacer algo por ti. Renuncia a eso. Asume tu responsabilidad y sé un cristiano sobrenatural, sabiendo que si oras, sabiendo que si proclamas la palabra, sabiendo que si tienes una mente sobrenatural, una mente espiritual, tú vas a producir y vas a provocar con tus propias palabras la bendición que tú estás buscando. En vez de esperar que alguien te la dé, tú vas a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, no en el gobierno, no en la familia tal o en el apellido tal. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufre la cruz, menospreciando el oprobio, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Marilyn, te bendigo. Wilfredo, te declaro sano por completo en el nombre de Jesús. Silvia Yepes, bendiciones. Aleluya. Escuche esto.
Es tan cómodo para el ser humano siempre culpar a otro de lo que yo no he hecho. Dios puso en nuestras manos la responsabilidad. En el Antiguo Testamento dice: yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge tú. Dile al que está a tu lado: tu bendición o tu maldición la escoges tú. Tú escoges vivir el estilo de vida que quieres. Dios te ofrece un camino. Yo estaba leyendo un verso ahorita que decía: entrad por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta que lleva a la perdición. La puerta de las excusas es amplia, es grande, y muchos van por ahí. La puerta de las excusas es para todos, pero la puerta estrecha es Jesucristo. La puerta estrecha es Jesucristo, y para caminar por esa puerta estrecha se requiere responsabilidad personal. Diga esa palabra: yo tengo que desarrollar responsabilidad personal. Es mi trabajo. Por eso, escúcheme, cada uno de ustedes que está conectado, es tu responsabilidad personal desarrollar una vida espiritual potente y capaz de confiar en Dios para que Dios haga por ti lo que tú humanamente no puedes hacer. Por eso, cuando a María se le dijo que iba a ser madre, ella no entendía cómo, pero ella solamente dijo: bueno, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Nosotros deberíamos orar más como María y decir: bueno, Señor, haz conmigo conforme a tu palabra. Tu palabra dice que yo no tengo por qué estar enfermo, porque por la llaga de Jesús yo ya fui sanado. Bueno, Padre, que se haga conmigo conforme a tu palabra, que dice que a mí no me falta nada, que suple todas mis necesidades conforme a tu riqueza en gloria, porque yo hago lo que tu palabra dice. Jesucristo dijo: el que me envió conmigo está. Nunca me deja solo el Padre, porque yo hago siempre. Qué tremendo que esta gente que predica tanto de la gracia dicen: no hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer. Pues dile a eso a Jesús que dijo: porque yo hago lo que a Dios le agrada. Y la gente puede decir: no, pero es que no tenemos que hacer tantas leyes ni tantas cosas. Sí, bueno, pero hay una ley más fuerte y más alta que la misma ley de Moisés. Se llama la ley del corazón. Obedece esa. Por eso la gente que me dice a mí que no cree en diezmos y ofrendas, le digo: yo tampoco. Para mí diezmos y ofrendas es muy poquito, porque en mi espíritu yo siempre quiero dar más. Pero claro, ahí ya no les gusta. Bienaventurada la que creyó. Aquí volvemos aquí ahora sí vamos a predicar. Hasta aquí fue la introducción, ahora sí, aquí va. Y bienaventurada la que creyó. Una vez más, yo quiero hacerte hincapié, iglesia preciosa. La actitud como tú escuchas esta predicación, la actitud de fe produce un milagro. Y la mala actitud de crítica te roba el milagro. ¿Se acuerda aquella historia cuando 4 muchachos traían a un paralítico para que Jesús lo sanara? Y cuando llegaron a la casa donde Jesús estaba predicando, Jesús estaba en una casa de luz. Y cuando llegaron a la casa de luz donde Jesús estaba predicando, no había por dónde entrar. Mucha gente fue a ver a Jesús y no había por dónde entrar. ¿Sabe qué hizo esta gente? Se metió por el techo, hicieron un hueco y bajaron. No sé si lo bajaron o lo tiraron, pero abrieron un forado en el techo y bajaron al que era paralítico. Qué tremendo. Jesús estaba predicando. Yo estoy seguro que Jesús sabía lo que estaba pasando. ¿Por qué Jesús, escúcheme esto, escucha esto, amor? ¿Por qué Jesús, sabiendo lo que iban a hacer, no se anticipó? Jesús sabía que ellos venían. ¿Por qué no dijo cuando lleguen? Jesús tenía el don de ciencia, el don de profecía, el don de conocimiento. Jesús pudo decir: miren, muchachos, enseguida van a llegar 4 muchachos cargando un paralítico. Cuando lleguen, que pasen de frente. ¿Por qué no lo hizo si él sabía? Él no lo hizo por él, lo hizo por el resto, para que vieran la fe de ellos. Espíritu Santo, ayúdame. Esta gente estuvo dispuesta a hacer lo que fuera para conectarse con Jesús. Usted no tiene que hacer mucho esfuerzo para conectarse con este Jesús o con el Jesús que está aquí. Simplemente prende su celular, se conecta a Facebook Maranata Perú y ahí está. La pregunta es: cuando Jesús te ve a través de esta pantalla, ¿puede decir Jesús, al ver Jesús, la fe de ellos? Le dijo al paralítico: levántate y anda. Qué tremendo que al ver Jesús la fe tuya va a ser un milagro. Si Jesús no ve fe en nosotros, no pasa nada. Recuerde, sin fe es imposible.
Lo que Jesús ama, lo que Jesús desea y lo que mueve a Jesús, lo que lo mueve, lo que lo impulsa a un milagro, no es lo santo que tú eres, ni lo puro que tú eres, ni lo perfecto que eres, ni la gran persona que cree que eres. Es la dependencia. Por eso una mujer sirofenicia que no era judía le dice: Señor, sana a mi hija que está a punto de morir. Y él le dice: no. Jesús la rechazó 3 veces. Y Jesús, al ver la insistencia de ella, le dijo: mujer, grande es tu fe, tu hija está sana. Un centurión no era judío, era romano. Según la ley, según Jesús, él no tenía derecho a los milagros de Jesús. Recuerda que él dijo: yo vine fue a la casa de Judá. Él vino fue a los hijos de Israel. Escuche esto, iglesia preciosa. Y este hombre, siendo romano, le dice: Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero di la palabra. Y Jesús, al ver la fe de ese centurión, le dijo: wow, grande es tu fe. Jesús se admiró por la fe de este hombre y le dijo: tu siervo ya está sano. Qué tremendo que cuando hay una actitud de fe, usted no tiene ni que interceder, ni tiene que orar, ni tiene que pararse de cabeza. Porque cuando la actitud de fe está ahí, la fe mueve la mano de Dios. Y al ver la fe de ellos, por eso, mi amor, escúcheme. Cuando usted escuche la palabra, busque con todo el corazón que toda su atención y que su fe, esa fe sencilla, esa fe que nace de tu humildad, esa fe que dice: es que yo no puedo hacerlo, tiene que hacerlo Dios. Es que yo no soy capaz, el que es capaz es Dios. Es que el que prometió es Dios. Es que Él es el que es fiel. Yo soy su hijo. Yo soy el que dependo de Él. Yo lo necesito. Es más, mi fe es muy chiquita, yo necesito la fe de Jesús. Él es el autor y consumador de la fe, yo dependo de Él. Y en esa dependencia oro, y en esa dependencia adoro, y en esa dependencia canto, y en esa dependencia me rindo, y en esa dependencia, sabiendo que solo Él puede solucionar mi problema, no sea lo grande o pequeño que sea, eso mueve a Dios. Por eso, mi amor, no permita que Satanás le robe la actitud de fe. Si Satanás te roba la actitud de fe, te robó el milagro. Y bienaventurada la que creyó. Dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Me gusta que no dice lo que le dijo el Señor, lo que se le dijo de parte del Señor. Esas frasecitas son muy claro, porque si tú dices: porque se cumplió lo que le dijo el Señor, es como algo directo. Bueno, aquí no es directo, aquí es: el Señor te mandó a decir. Entonces, a ti se te cumplirá lo que yo te estoy diciendo de parte del Señor. En otras palabras, tú no puedes separar la palabra de Dios del predicador. En el momento que tú separes la palabra de Dios del predicador, Satanás te robó el milagro, porque pierde la expectativa. Tú no puedes anular al mensajero. Oh, Jesús. Jesucristo dijo: el que a ustedes lo recibe, a mí me recibe, y el que a ustedes lo rechaza, a mí me rechaza. Por eso yo no quiero pararme aquí con una palabra de manipulación o que tú sientas como que te estoy manipulando. No. Yo quiero es que tú percibas al protagonista, al Espíritu Santo, y analices estos versos y te des cuenta que tú todo el tiempo estás buscando hacer culpable a otro, que el diablo es culpable, que los demonios son culpables, que el pastor es culpable, que es que todo el mundo es culpable, los hechiceros, los brujos. Mire, todo el mundo deja de ser culpable cuando usted asume su responsabilidad personal. Porque cuando uno como cristiano asume su responsabilidad de hijo de Dios, los demonios no se atreven a tocarlo, Satanás va a caminar de lejos, brujos y hechiceros van a caminar de lejos, porque el que porta la luz, la oscuridad no se le acerca. Y dijimos que la palabra profética nos revela el plan de Dios. Por eso entienda, cada predicación tiene un toque profético. Porque cada predicación lo que está tratando de decirte a ti es el plan de Dios para ti. No para todos, para ti. Yo no le estoy hablando a 1000, ni a 10,000, ni a 30,000. Yo le estoy hablando a una persona. Porque Dios puede saltar por encima de 1000 incrédulos para bendecir a uno que le crea. Entienda, Dios no es Dios de colectivos, Dios es Dios de individuos. Oh, santo el Señor. Entienda, cuando la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo. Tristemente, mucha gente ha tomado ese verso como algo tan general, como que bueno por todos. No. De tal manera te amó Dios a ti, que envió a su Hijo unigénito para que tú, si creyeras en Él, fueras salvo y no fueras condenado. La gente dice: si Dios es tan bueno, ¿por qué condena? Dios no condena, tú te condenas.
Más bien, en el camino de la condenación, Dios es tu salvavidas. Él simplemente anda rogándote que te dejes salvar. Porque la ruta por donde vas o por donde ibas, el destino era claro. La palabra profética te revela el plan de Dios. Por eso era que el apóstol Pablo decía: mi oración es esta: Señor, abre los ojos de su espíritu para que ellos puedan ver. Abre los ojos de su espíritu. Porque cuando los ojos de tu espíritu se abren, tú entiendes el plan de Dios. Wilfredo, el plan de Dios no es muerte. El plan de Dios no es fracaso. El plan de Dios no es frustración. Escúchame, Mari. El plan de Dios no es atraso. El plan de Dios no es rechazo. El plan de Dios no es vergüenza. El plan de Dios, yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes de bien y no de mal, para darles el futuro que ustedes esperan. Ese es el plan de Dios. Jesucristo dijo: yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y alguien podrá decir: pero hay sufrimiento. Claro que hay sufrimiento, pero cuando hay sufrimiento, Jesucristo dijo: aunque en el mundo tendrán aflicción, confíen, yo ya vencí. En otras palabras, ¿por qué van a temer? Si yo ya vencí al mundo, ustedes lo van a vencer. Él fue el que dijo: las cosas que yo hice, ustedes las harán también, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. En otras palabras, porque les voy a dejar al Espíritu Santo. Por eso Él es el protagonista en esta reunión. Por eso mi respeto y mi honra al Espíritu Santo en esta reunión. Solo Él nos puede revelar a Jesús. Solo Él nos puede abrir los ojos. Solo Él puede quitar el cerumen de nuestros oídos para que podamos oír la palabra de Dios y caminar en autoridad, en poder, en dominio. Tenemos que creernos esto que Dios dijo de nosotros. Tú tienes que creerte que eres un hijo de Dios con poder. Tú tienes que creértela. Tienes que aceptarlo y asumirlo. La palabra profética se recibe por medio de la palabra o por medio del predicador o el profeta. Pero se requiere fe. O sea, se requiere fe, se requiere una actitud de fe. ¿Recuerdan ese verso que les he leído mucho? Cuando Jesucristo llegó a Nazaret, su tierra natal. Y Él venía de hacer milagros y prodigios. Y cuando llegó a Nazaret, dice: no pudo hacer allí ningún milagro. Y no pudo. El Todopoderoso no pudo. Qué tremendo que Dios es. Señor, perdóname si lo digo mal. Pero Dios queda inutilizado. Dios queda inutilizado. Dios queda inutilizado. Dios queda impotente. Dios queda maniatado cuando se encuentra con un hombre o una mujer que no tiene fe para que Él opere. Y dice que en Nazaret no pudo hacer ningún milagro, salvo que salvó algunas enfermedades, o sanó algunas enfermedades imponiendo las manos. ¿A cuántas personas les impondría las manos Jesús? 10, 20, 30. O sea, cuando es imponiendo las manos, el limitado Reinhard Bonnke, Dios lo tenga en la gloria, aleluya. Bendita su memoria. ¿Sabe qué decía Reinhard Bonnke? ¿Cómo yo le voy a poner manos a 1 millón de africanos? Porque él era pentecostal, entonces él creía en imponerle las manos a la gente para que recibieran el Espíritu Santo. Él creía en la imposición de manos. Él decía: Señor, ¿yo cómo le voy a imponer las manos a 200,000, a 500,000? ¿Cómo le voy a imponer manos a 1 millón de africanos que están aquí en esta reunión? Y el Espíritu Santo le dijo: tú solamente levanta la mano, que yo lo voy a tocar. Reinhard Bonnke simplemente decía: levante la mano. Levante las manos. Yo le voy a imponer las manos a distancia. Usted recibe un toque del Espíritu Santo y la gente recibía toques del Espíritu Santo. Y no era el toque que los tiraba al suelo. Era el toque que cuando el ciego veía. Era el toque que el sordo recibía la audición. Era el toque que hacía saltar al paralítico de la silla de ruedas. Y era el toque que hacía que el pecador se convirtiera. Se requiere fe. Jessica, decláralo todo el día, confiesa todo el día, el estado de tu familia cambia. Por tu fe en Jesús, por tu fe en Cristo, pero tienes que hacer la tarea. Agarra los versos bíblicos de bendición para tu casa, medítalos todo el día y decláralos todo el día, proclámalos todo el día, hasta que desarrolles esa seguridad y esa certeza que no acepta duda, que no acepta incredulidad. Por el contrario, tú dices: esto estamos orando mucho, entonces métele más oración y métele más declaración hasta que la gloria de Dios se manifieste. Dijimos que cuando Dios dice algo, lo confirma y lo respalda con un juramento. Dijimos que Dios siempre habla conforme, escúchame bien, conforme a sí mismo. Cuando Dios habla de sí mismo. Cuando Dios habla de su persona. Por eso en el vocabulario de Dios no está la palabra milagro.
Dios es sobrenatural, por eso para Él todo es sobrenatural. Tercero, cuando Dios habla de acuerdo a lo que Él puede hacer. Cuando Dios habla, dijimos, cuando Dios habla, su palabra carga el poder para manifestarse. Por favor, que nuestra incredulidad y nuestra crítica y nuestra duda no le quite el poder a la palabra para hacer el milagro que estamos buscando. Aleluya. Dijimos el viernes quinto, dijimos que cuando Dios habla de acuerdo a sus capacidades y no de acuerdo a nuestras limitaciones. Dijimos sexto, que cuando Dios habla de acuerdo a su integridad y no de acuerdo a nuestra falta de integridad, a nuestra inrectitud, si es que existe esa palabra. Séptimo, dijimos que cuando Dios habla de acuerdo a su todopoderoso poder, por decirlo así. Cuando Dios habla de acuerdo a que Él es el todopoderoso. He is the Almighty God. Erika, tú que hablas inglés, escucha esto. When God speaks, He speaks according to His almightiness and not our limitedness. Octavo, cuando Dios habla de acuerdo a su sabiduría ilimitada, no es nuestra inteligencia tan limitada. Cuando Dios habla de acuerdo a su habilidad para hacer las cosas. Cuando Dios habla de acuerdo a su sabiduría ilimitada. Cuando Dios habla de acuerdo, aleluya, a sus recursos ilimitados, no a nuestra escasez. Y aquí está la continuación. Eso fue un resumen de lo que hablamos el viernes, pero aquí está. Es la fe. Germán, te bendigo, hijo. Carlota, te bendigo. Carola, bendiciones. Mari Oropesa, bendiciones. Oro que Dios les hable y que cada uno de ustedes asuma su responsabilidad personal. Gloria, te bendigo, hija. Michelle Flores, bendiciones. ¿Cómo es que la fe nos facilita el cumplimiento de la palabra profética? Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios nos dio la mente de Cristo. En otras palabras, siempre que algo malo sucede, en tu mente tú sabes que eso no es correcto. ¿Por qué tú sabes eso? Porque tienes la mente de Cristo. Pero cuando tú eres cristiano, no solamente sabes que eso no debió pasar, tú tienes la sensación de: hay algo que yo no hice para que esto pasara. Hay algo donde yo me descuidé. Hay algo donde yo miré otra cosa y el diablo aprovechó que yo me desenfoqué de mi propósito para él venir a fastidiarme. Yo quiero que tú entiendas algo. Cristian Lino, Jessica Soto, mi hermano Junior Zúñiga Osorio, José Luis, te bendigo. La fe es la llave que convierte en presente la palabra profética del pasado. La fe convierte en presente la palabra profética que se dijo en el pasado. En otras palabras, por la fe Jesús nació hace 2000 años, cuando se había predicado, cuando se había profetizado hace 6000. O sea, por 4000 años se profetizó la venida de Jesús. Y cada vez que se profetizaba, lo que la fe estaba haciendo era poner en el presente la palabra que Dios dijo antes. La fe pone en el presente la palabra, la profecía que se dijo hace años. Cuando yo declaro la palabra profética y digo: Señor, tú dijiste que somos una iglesia de 10,000. No sé cómo ni cuándo, pero tú lo dijiste. Cada que yo pongo mi fe en esa palabra profética, yo vuelvo a esa palabra profética que se dijo hace 8 o 10 años. Yo la vuelvo para hoy, 2021. La palabra profética se actualiza. Oh, ok, perfecto. La palabra de Dios se actualiza cada que yo la digo, la proclamo, la oro. Cada que yo la hablo. ¿Sí me voy a entender? Cuando yo digo: por las llagas de Jesús yo fui curado, yo estoy convirtiendo una palabra que se dijo hace más de 3000 años y la estoy convirtiendo en una palabra que se dijo en el 2021. Ay, no sé. ¿Sí lo estoy diciendo claro? ¿Es poderoso o no? Eso a mí me... Porque seguimos pensando que la Biblia es un libro de hace 2000 años o de 4000 años. No, mi amor. Cada que tú proclamas la palabra, tú la vuelves presente. Ya no fue lo que Dios dijo hace 2000 años. Ya no fue lo que Jesucristo dijo hace 2000 años. Ya no fue lo que Pablo dijo hace como 1800 o 1900 años. Ya no. Ya es lo que Dios dijo hoy. Por eso le dicen tanto que se dice hoy. No endurezcas tu corazón. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé,
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Lucas 1:45 otra vez dice: y bienaventurada la que creyó. Eva Martínez, te bendigo. Germán, una vez más te bendigo, tremendo. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. La palabra de Dios. Qué tremendo que a María se le dijo: y el santo ser que nacerá se va a llamar Emanuel, que Dios con nosotros. O sea, a María se le dijo: en ti se va a cumplir una profecía. Ella dijo: que se haga conmigo. En el momento que ella dijo: hágase conmigo conforme a su palabra, ella agarró una profecía de siglos atrás y la volvió presente. Y no solamente la volvió presente, la concibió. Santo el Señor. Señor, dame la sabiduría para decir estas cosas. Pablo decía: para estas cosas, ¿quién? ¿Quién es suficiente? Yo creo que mi mente corre más rápido que mi lengua. Segundo, esto es poderoso. Yo quiero que usted lo guarde en su corazón. Estos puntos escríbalos, medítelos. Esta predicación escúchela y escúchela y escúchela y escúchela y escúchela. Porque esta predicación te va a llevar a orar. Esta predicación te va a llevar a consagrarte un poco más. Esta predicación te va a llevar a tener más comunión con este Cristo del que te estoy hablando, con este Espíritu Santo del que te estoy hablando. Porque solamente Él te para una revelación mayor que la que yo puedo darte. Todo lo que Dios puede hacer, la fe hace que suceda. Todo lo que Dios puede hacer, la fe hace que suceda. Pero no importa lo que Dios pueda hacer, donde no hay fe, Dios no lo va a hacer. Marcos 10:27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 9:23 dice: y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dios es el todo. Yo se lo podría leer así: al que cree, el Todopoderoso. Al que cree, el Todopoderoso. Al que cree, todo lo poderoso, todo lo posible. Maranata, por favor, levanta tu fe. Ese maldito virus, esa neumonía, esa pobreza, esa escasez no son superiores al Dios que tú tienes. ¿Sabes qué es lo que pasa? Vuelvo y repito, es muy fácil hablar de oración y no orar. Es fácil hablar de la palabra y no leerla y no meditarla. Es fácil convertirse en una persona que habla de cosas que se hacen, pero que Él nunca hace. Jesucristo decía a los fariseos: esta gente le pone cargas a otros que ellos mismos no quieren cargar. Tercero, tú tienes que permitir, Nelson, hijo, te bendigo, hombre de Dios. Santo. Tú tienes que permitir, tercero, que la palabra de Dios invada tu mente. Tú tienes que permitirlo. Si tú no lo permites, Dios no te va a obligar. Dios no te va a inocular la palabra de Dios a la fuerza. Dios no te va a incrustar la palabra de Dios a la fuerza. Dios no te va a implantar la palabra a la fuerza. Ese es tu trabajo. Los apóstoles dijeron: nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Nosotros vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. Y cuando hablamos del ministerio de la palabra, o de leer la palabra, o de llenarnos con la palabra, es permitir que la palabra inunde nuestra mente. Porque cuando la mente está llena de la palabra, no acepta, no recibe nada negativo, ni enfermedad, ni pobreza, ni miseria, ni escasez. Porque con un Dios tan ilimitado, ¿cómo vamos a aceptar limitaciones? Va a repetir eso: con un Dios tan ilimitado, ¿cómo vamos a aceptar limitaciones? Es más, la Biblia dice en el Antiguo Testamento que Dios se molestó con el pueblo de Israel porque lo limitaba. Tenemos que recibir la palabra profética en nuestra mente. Tenemos que permitir que la palabra de fe llene nuestra mente, que la palabra de sanidad llene nuestra mente. Tenemos que permitir que la palabra de bendición llene nuestra mente, que la palabra de santidad llene nuestra mente, que la palabra de consagración llene nuestra mente. Mire, no permita que nada ni nadie lo separe de su consagración a Dios, de su dedicación a Dios.
Mateo 19:11 dice: entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Yo hablaba estos días acerca de las parábolas. Mucha gente dice, no, es que Jesús cuando hablaba parábolas era para convertir la predicación en algo simple, que todo el mundo entendiera. Pues no. Él mismo dijo, yo hablo por parábolas para que cuando escuchen, oigan, pero no entiendan. Para que viendo vean, pero no perciban. O sea, las parábolas, cuando Jesús hablaba en parábolas, lo que estaba haciendo era lanzando un mensaje que, aunque era entendible naturalmente, el mensaje espiritual solamente lo entendían los que se quedaban después del mensaje. ¿Escuchaste eso, hijo? En otras palabras, en Colombia se come sopa y segundo. En Colombia, en Medellín, a usted siempre le sirven primero la sopita y después el plato fuerte o el segundo. Jesucristo, la parábola era la sopita, el caldito. Y la multitud se contenta con el caldito. A las multitudes les gusta el caldito, una agüita de pollo. A la gente le gusta el caldito de pollo. Pero otros decían, no, Señor, cuando toda la multitud se iba, los discípulos, que eran como 500, se quedaban y le decían, Señor, explícanos la parábola. ¿Cómo así? Ustedes tampoco entendieron. Y decían, no, Señor, queremos que nos explique. O sea, Jesús ponía a prueba la humildad de estos discípulos. Y dijeron, Señor, ¿quién es el sembrador? ¿Quién es la semilla? Señor, explícanos. En otras palabras, las parábolas en la Biblia, las parábolas de Jesús, no están buscando quién las lea. ¿Me hago entender? Ponte a pensar, la parábola es como una persona. No está esperando quién la lea, está esperando quién viva con ella, para que la parábola le cuente lo que Dios quiso decir detrás de la parábola. Ay, pastor, la moraleja. No, esto es mucho más que la moraleja, mi amor. Jesucristo le llamó a las parábolas los misterios del reino. Qué tremendo que Jesús en una parábola decía cosas muy simples, pero en el mundo espiritual eran misterios del reino. ¿Y para quién es ese misterio? Para los que reciben. La palabra recibir aquí no es simplemente como el acto de que me lo entregaron y yo lo tengo. No. La palabra recibir, escucha esto, amor. Si yo te entrego a ti un regalo, tú lo recibes, ¿cierto? Pero tú lo recibes y lo puedes poner en otro lugar. Tú lo recibes y lo puedes guardar en una caja. Tú lo recibes y lo puedes guardar en el bolso, en la billetera, en la cartera. Depende de lo que yo te dé, tú buscas un lugar donde guardarlo. Ese no es el recibir que dice aquí. Aquí en la Biblia la palabra recibir es como cuando el esperma entra en la mujer y fecunda el óvulo. Es ese recibir. Es el recibir que se queda pegado a ti. Y se queda pegado a ti hasta que da a luz algo. ¿Sí me captaron? O sea, no es recibir, sí, yo lo recibo. No. Porque a mí me cansa la gente que dice, ay, sí, yo lo recibo. Y al otro día están hablando otra cosa. No, tú no recibiste nada. Qué tremendo que cuando a una mujer le dicen que está en embarazo, sea por un examen de sangre o por un examen de orina, qué sé yo, o por esos aparatitos que examinan la orina y le dicen una rayita, 2 rayitas, qué sé yo. En ese momento esa mujer no siente al bebé, no siente que está en embarazo. Su cuerpo no le dice que está en embarazo, lo que tiene es miedo, susto o preocupación. Y cuando se dan cuenta que está en embarazo, ya no siente que está en embarazo. Pero mi amor, sientas o no sientas, percibas o no percibas, ahí está. Entonces, cuando tú recibes la palabra, sientas o no sientas, recíbela. Porque en 2 o 3 meses esa palabra se te va a mover en el vientre. Y en 9 meses va a estar llorando en tu mano, gritando y pataleando. No todos son capaces de recibir esto. Eso es lo que pasa con esas predicaciones. Las escuchamos y decimos, ¿sabe qué pasa con esas predicaciones? Que son tan poderosas pero tan simples. Son tan poderosas pero tan sencillas. Que somos muy rápidos para decir, sí, yo lo recibo. Amén, yo creo eso. No, escúchame. Qué tremendo que cuando a una mujer le dicen que está en embarazo, no siente el bebé,
La barriga no ha crecido. Una barriga comienza a crecer como después del 5.º mes. Pero al mes, escucha Hani, a veces uno las ve al mes, un mesecito de embarazo y ya caminan así. O están todo el tiempo con la manito aquí. Así debería ser usted. Recibió la palabra, acaricia esa palabra. Sienta que la carga. Sienta que la tiene, contémplela ya. Imagínese cómo va a ser el parto. Imagínese qué es lo que usted va a hacer. Recíbala, no importa lo que su mente diga. Si será que estoy en embarazo, claro que lo está. Recibe la palabra. Juan capítulo 1 verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, recuerda, a los que le concibieron, a los que permitieron que él se les metiera adentro en el corazón, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos hoy? Recuerde, la palabra profética actualiza esto. Yo podría decir así: yo vine a ustedes con esta palabra y no me recibieron. Yo vine a ustedes con esta palabra y no la recibieron. Ah, pero está hablando de Jesús. ¿Y usted cree que quién está aquí? ¿No dice la palabra que el que está con el Señor uno es con él? Yo no vine con un mensaje porque yo me lo inventé. Yo vine con un mensaje que yo tengo toda la persuasión de que Dios te lo está diciendo. Entonces es como que Jesús vino vestido de azul. Y cuando te predico, como tú conoces a Juan Bravo, lo has visto en short y en tenis, te has sentado en el mueble de su casa, es tu pana, es tu parce, es tu pata, tu yunta, qué sé yo, qué podrá decir usted, qué pensará usted. Usted pierde la palabra. Mire qué tremendo. Papá Naún está en Panamá, mi papá Hugo está en Colombia, el bendito apóstol Bertucci está en Venezuela. Pero si usted no me recibió a mí, no recibió a Jesús. Pastor, ¿por qué? Porque es que mi papá Naún, aunque es el padre y el bendito llamado para este ministerio en todo el mundo, él está en Panamá, yo estoy en Perú. Con todo y lo apóstol que es mi padre Hugo y que es un apóstol a las naciones y que su palabra nos bendijo a todos, él está en Colombia. Con todo y lo que el apóstol Bertucci es un tremendo hombre de Dios al que admiro con todo mi corazón, está en Venezuela. Usted está en Perú. A mí me mandaron para donde usted. El enviado a Perú no es mi papá Naún. El enviado a Perú no es papá Hugo. El enviado a Perú no fue el apóstol Bertucci, fui yo. Y a los suyos vino. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel no recibió a Jesús? Porque era de Nazaret, pues. Era de Nazaret. Yo lo conozco, es que vive en San Miguel. Predica en el Callao. Yo he ido a sus cultos. Sí, yo sé quién es. No, tú no sabes. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de Jesucristo, les dio potestad. En otras palabras, cuando tú recibes la palabra del hombre de Dios, esa palabra que tú recibes te da potestad. Mire, el problema con este verso, o cuando somos a veces tan teolocos, es que dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y pensamos, ok, cuando creo la palabra soy hijo de Dios. No, espera. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra potestad es un poder legal de ser hechos hijos de Dios. Significa que eres heredero de Dios, coheredero con Cristo. Esa palabra, se te dio potestad como hijo, es que eres un príncipe porque ahora eres hijo de un rey. Qué tremendo que el sueño de toda mujercita es ser princesa. Y hoy en día las que son princesas se sienten víctimas del sistema. Si tú recibes a Cristo en el corazón, escúchame bien, tú recibes una potestad, un dominio, una autoridad de hijo de Dios. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 10. Tenemos que avanzar porque si no, ¿cuánto llevo predicando ya? Predicación nomás. Pero eso es todo el culto, ¿no? Jesus Christ.
No, sigamos. Segunda de Corintios capítulo 10. ¿Están aprendiendo algo, iglesia preciosa? Pues aunque andamos en la carne, me gusta como dice la Biblia, Dios hoy, aunque somos humanos, aunque estamos en este mundo humano, no militamos según la humanidad, según la carne. Porque las armas de nuestra batalla, nuestra pelea no son carnales, sino poderosas. Nuestras armas son poderosas. Tienen poder. Dice, en Dios. Son poderosas en Dios. O sea, el nombre de Jesús, el poder que hay detrás de la oración, el poder que hay detrás del ayuno, el poder que hay detrás de la meditación de la palabra, el poder que hay detrás de la proclamación, de la declaración, de la profecía, de los dones. El poder que hay ahí no es un poder humano, es el poder de Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Recuerden, nuestro trabajo es destruir y derribar fortalezas y argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Cuarto. Permite que la palabra de Dios inunde tu corazón. Una cosa es la mente, porque yo quiero que en tus pensamientos la palabra de Dios abunde. ¿Quién dijo eso? Marianela, que no pare. Todos están en su casa, sentadito, acostadito, qué sé yo, están ahí pegados, con razón no quieren que uno pare. Pero no solamente hay que recibir la palabra de Dios en tu mente, hay que recibirla en tu corazón. O sea, permite que la palabra de Dios inunde tu corazón. Pastor, ¿por qué? Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y no solamente salvación del alma, es salvación de la pobreza, salvación de la enfermedad, salvación de la pobreza, salvación de la escasez, salvación de demonios, salvación de opresiones, de frustraciones, salvación de depresiones. Con la boca se confiesa. Es más, mire, cuando se esté pasando por situaciones muy negativas, adore y haga de cuenta que eso negativo no está pasando. Enfóquese en Dios. Y mientras usted adora, olvídese de lo demás. Mientras usted adora, enfóquese en Jesús, enfóquese en Dios, ámelo a Él y permita que el poder, la gracia y su palabra inunden su mente y su corazón. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, no solamente en su mente, sino en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva o el evangelio como a ellos, pero no les aprovechó. No les aprovechó oír la palabra. Hay gente que oye la palabra y no la aprovecha, porque no la guarda ni en la mente ni en el corazón. Dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra que yo te predico, tú tienes que echarle fe. La sazón para esta palabra, la sazón, el picante, el ají, lo que le va a dar sabor y manifestación a esta palabra es la fe que tú le pongas. Quinto, nos vemos el martes. Les doy el quinto punto y los otros 9 puntos se los daré esta semana. Yo no sé usted, yo quiero que esta vida de fe se manifieste mucho más. Escúcheme, Maranata, nosotros somos un canal de bendición. Donde yo le dijera a usted la cantidad de dinero que nosotros damos mensualmente, usted ni lo creería. Ni yo sé cómo hacemos. Pero Dios lo hace. Ayer me mandaron una ofrenda, unos hijos espirituales, y yo la recibí con todo el corazón. Pero con esta mano la recibí y con esta la di. Con esta la recibí y con esta la di. ¿Por qué con la derecha? Porque con la que manejó el celular para yapear. Con esta recibí la ofrenda y por aquí yapeé. Porque yo soy un canal. Y yo quiero ser un canal de bendición. No solamente de 1,000, 2,000 o 3,000 soles. Yo quiero ser un canal de 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 100,000, $1,000,000. Que Dios nos dé la gracia, que Dios me dé la gracia, el favor de un día poder ofrendarle a una iglesia o a un hombre de Dios o a una mujer de Dios $1,000,000. Sí, un yape de 1,000,000. Quinto. Eso fue otra cosa. Eso era. Mi hermano Jesús Ticona, bendiciones.
Christopher, bendiciones. Michelle Flores, bendiciones. Quinto punto. Para creer, para poder creer en la palabra de Dios, escúcheme, esto no es automático. Tenemos que hacer nuestra parte. Tú tienes que hacer tu parte. Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, eres tú el que tiene que agarrar el libro, leerlo, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, léelo de tal manera que pienses en él mañana y noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. En otras palabras, permite que la palabra de Dios dirija tus decisiones, dirija tu caminar. Porque entonces, como resultado de esa dedicación, como resultado de asumir esa responsabilidad, harás, no dice haré, dice harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino virtualmente, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Filipenses 2:2. Yo quiero leerlo en otra versión. Filipenses capítulo 2, verso 12. Aleluya. Dice: por tanto, mis queridos hermanos, la Biblia de Dios habla hoy, dice así: así como ustedes me han obedecido siempre, y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy por Facebook, que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia. O sea, qué tremendo que nosotros hacemos efectiva nuestra salvación en reverencia. Otra versión dice así: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Nueva traducción viviente. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones. Siempre, qué lindo esto. Siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Mientras estábamos presentes en la iglesia, eran obedientes. Bueno, por favor, sean más obedientes ahora que estamos distanciados por esta maldita pandemia. Y sean más obedientes ahora. Esfuércense. ¿Quién se va a esforzar? Tú te vas a esforzar. ¿Quién va a leer? Tú vas a leer. ¿Quién va a orar? Tú vas a orar. ¿Quién va a declarar la palabra? Tú la vas a declarar. No esperes que nadie lo haga. Asume tu responsabilidad. Escríbelo, decláralo, decrétalo. Hazlo, haz algo. Esfuérzate. Mire cómo dice aquí: esfuérzate por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Otra versión dice así, traducción del lenguaje actual dice de esta manera: queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos y solamente los puedo ver por Facebook, deben obedecerme más que nunca. O sea, ahora en distanciamiento obedezcan más que antes. Por eso, con respeto y devoción, esta versión me gusta tanto, con respeto y devoción, dedíquense a entender lo que significa ser salvo por Dios. Tú tienes que dedicarle tiempo y dedicación a entender qué significa ser salvo por Dios. Porque tristemente, cuando hablamos de ser salvo, solamente pensamos en el cielo. No, papá, esa es la cereza del pastel. El paquete es mucho más grande. Santiago capítulo 2, verso 18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees en Dios, que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, creer, hasta los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, necio, cabezón, que la fe sin obras está muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. En otras palabras, este asunto de no, yo solamente creo, no, escúchame, ese creer tiene que ir acompañado de una responsabilidad de hacer aquellas cosas que a Dios le agradan. Primero, orar a Dios le agrada. Ayunar a Dios le agrada. Escúchame bien, diezmar y ofrendar a Dios le agrada. Dice que para Dios es olor fragante. El diezmo y la ofrenda para Dios es un olor fragante, es un perfume. ¿Sabes qué más le agrada a Dios? Que tú prediques la palabra, que tú ganes almas,
Que tú vayas, el evangelio cambie, que tú salgas por los hospitales, por las calles, por las plazas, hablando de Jesucristo. Eso a Dios le agrada. Que alimentes a las almas, que los disipules, a Dios le agrada. Que vayamos a las casas de luz, a Dios le agrada. Aleluya. Que visites al enfermo y que ayudes al necesitado, que vistas al desnudo, a Dios le agrada. Porque esas demostraciones son un respaldo de la fe que tú tienes. Escucha esto. No hay fe si no hay dedicación. No habrá una fe real si no hay una consagración a Dios en búsqueda, no solamente de su poder, sino de su presencia. Yo quiero que usted capte y entienda esto. La gloria de Dios es superior al poder de Dios. La presencia de Dios es superior al mundo espiritual. Y creer en su palabra es superior a solamente leerla. Por eso, en este día, lo que yo he querido hacer por el Espíritu Santo es motivarte a vivir esta vida de fe, a tener esta mentalidad de fe sobrenatural, pero que demanda una responsabilidad. Llenar tu corazón, llenar tu mente de lo que la palabra de Dios dice, asumir tu responsabilidad espiritual y permitir que la palabra de Dios fluya a través de ti, produciendo milagros, señales y prodigios, como Dios lo ha dicho. Los amo con todo el corazón.